en medio de las oraciones y de las alabanzas, pensaba, y siempre decimos esto de que el Señor guía cada una de las canciones, cada una de las palabras. Y cuando Marta oraba y decía, Señor, obra en aquellas cosas que a nosotros nos parecen imposibles, nos parecen difíciles. Y eso lo vamos a escuchar bastante hoy en el mensaje. Y quiero introducir con una pregunta. ¿Qué haces cuando estás en situaciones imposibles? ¿A quién buscas? Son varias preguntas. Y yo pido socorro, Señor, siempre pido socorro. Primero. Después, actúo como me parece. Claro. Muchas veces hacemos eso, otras veces decimos, bueno, voy a buscar la forma de solucionarlo yo. O pensamos en el... Porque a veces hay un predicador que decía, no hay que orar por todo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Oren por todo. Por más que a veces nos parezcan insignificantes o justamente nos parezcan imposibles. Como decir, es tan morón el celular. ¿Para qué orar si eso no va a aparecer? Pero, exactamente, Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestras necesidades, por más que a nosotros nos parezcan imposibles de que sucedan. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, estaba en Córdoba, y es parte del mensaje, no es que solo me sumo a los testimonios, sino que estaba en Córdoba y para que vean, bueno, la diferencia del valor de la moneda también. Y me acuerdo que estaba pasando un tiempo de necesidad porque no tenía recursos, no tenía un trabajo estable y estaba así con mucha necesidad. Y un día digo, bueno, me había gastado lo último que tenía, lo último, o sea, no tenía más nada. Era el almuerzo y chao. Después que el señor, claro, estaba ahí pidiendo torta de jamón. Y después digo, bueno, señor, de alguna forma vas a proveer, me vas a sustentar. Y ese día justo era domingo y tenía la reunión a la tarde. Perdón, voy a levantar la Biblia esta, por ahí me apoyo y no la voy a pisar. Y voy a la reunión y una persona que algunos quizás la conocen, Elba Molinas, sí, Molinas. Se acerca y me dice, bueno, tengo que darte esta plata, 50 pesos, porque era un montón, era como decirte hoy 5.000 pesos más o menos. Para ese entonces para mí era eso, o más. Tengo que darte esta plata, pero no sé por qué, pero creo que Dios me guía a darte esta plata. Y yo en ese momento, obviamente, después le conté el testimonio a ella también, pero ella no sabía absolutamente nada de mi situación ni de lo que estaba atravesando. Después me pasó otra vez, que creo que eso lo conté una vez acá, que cuando estaba a punto de volverme a Chaco de nuevo, porque tampoco estaba pasando necesidad, tenía que pagar alquiler, tenía que pagar, bueno, todos los gastos que implica vivir en una ciudad. Y, y lo mismo, dije, bueno, señor, vos hiciste lo imposible para traerme desde Chaco hasta acá, hasta Córdoba, podés hacer lo imposible para mantener. Obviamente que todo esto bajo la fe que contaba Pedro. Como diciendo, sí, señor, yo sé cómo puedo hacerlo, pero bueno, no sé si se va a dar. Me pasaba exactamente lo mismo. Y, y pasa que, bueno, llega el otro día, que yo ya estaba a punto de llamarle a mi mamá y decirle, mira, me vuelvo, porque, bueno, ella tampoco podía apoyarme porque no tenía recursos. Y al otro día me llaman por teléfono, me llama la amiga de la psicóloga de mi hermana de otra provincia. Y me dice, así, literalmente esa era la conexión. Me dice, tengo un lugar donde una persona grande que necesita que alguien esté en la casa y tiene una habitación con un baño privado, cocina aparte, todo aparte. Lo único que tenés que hacer para pagar, lo único con lo que tenés que pagar es leyéndole. Tenés que sentarte un momento en el día y leerle, porque es grande, perdió un poquito la vista y necesita que alguien le lea, porque le cansó mucho leer. Y yo en ese momento dije, mejor no podría ser. Un lugar cómodo, aparte, era un lugar donde yo estaba solo. Yo vivía en una residencia con 17 personas. Así, imagínense lo que. Pasar de vivir con 17 a vivir con una sola persona y además estar en mi espacio privado y todo. Y ahí fui comprobando que Dios obra en los imposibles. En los imposibles nuestros. Pero para Dios todo es posible, como dice la Biblia. Amén. Hoy sí. Eh,
estuvieron listas para escuchar la voz de Dios y para hacerlo. Dios es que nosotros seamos ese canal. Yo lo conté que la familia Rivero, el pastor Rivero, que hace muchísimos años que los pastores ahí, y no tenían para comer un domingo en el domingo. Una hermana de la congregación llegó con una fuente de fideos con tuco. Ella no sabía por qué tenía que ir con esa comida, y ellos comieron esa comida. Ahora, esa hermana, cuando sintió que tenía que hacerlo, podía haber dicho, no, pero aquí para llevar la comida, te van a pensar que yo pienso que lo tienen que comer. Entonces me parece que es muy oportuno ser sensibles y cuando sentimos que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Exactamente, estar dispuesto. Eso. Desde ese momento yo empecé a orar y decir, Señor, me gustaría prestar y no pedir prestado. Vieron que hay un pasaje también que dice, es mejor prestar que pedir prestado. Y bueno, el Señor siempre ha sido fiel y ha provisto, pero también me ha pasado eso, de que he tenido ese sentir de decirle, tengo que ayudar a alguien, o le tengo que decir esto a alguien, y he tenido que aprender a ser sensible a eso también. Y entonces yo también pensaba en lo otro, porque a veces en la abundancia o en la provisión que podemos tener, ya sea por familia o porque tenemos un buen trabajo y tenemos sustento, por lo que fuera que tengamos la bendición de estar bien económicamente, a veces no descuidemos que la necesidad nos acerca a Dios también. Entonces agradecer a Dios cuando estamos pasando un momento de necesidad, que no siempre es económico, otra vez es, no sé, emocional, que estamos pasando un momento difícil de conflicto y todo. Todos esos momentos son momentos para que Dios se manifieste. Todos esos momentos son momentos para que Dios se glorifique. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana al ciego y le dice, ¿quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? No, todo esto sucede para que Dios sea glorificado. Y cada una de las cosas que nosotros atravesamos es para que Dios sea glorificado. ¿Amén? Amén. Voy a compartirles en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y, no sé, a mí me lo entregaron a las menos cuarto, ¿sí? Yo sé que va a ser como hay un humorista conocido, Luis Landricina, es copueblano mío, o no sé cómo se dice, de la misma ciudad que yo. Y él dice que estaba contando chistes y en un momento le dice que todos le decían otra. Dice, bueno, ¿le están gustando los chistes? No, afuera llueve como loco. Dice. Espero que no sean ustedes así, que digan amén, para no irse por la lluvia, ¿no? Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Es una historia conocida, es la viuda y Eliseo. Se despertó el amigo. Escuchó la voz. Él me escucha susurrar y se despierta. Siempre es una cosa. ¿Qué hicimos? Bien, dice Segunda de Reyes, capítulo 4, sí, versículo 1 al 7. Esta es nueva traducción viviente. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Paréntesis acá. La ley mosaica de ese tiempo permitía que si tenían deudas, se puedan llevar como esclavo a los hijos. Estaba permitido legalmente hacer eso. Y entonces el profeta dice, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir con lo que sobre. Lógica no tenía lo que pasó. Incluso dicen que el jarrito que tenía, algunos comentaristas dicen,
Probablemente era el jarrito que se usaba para la unción, que no era tan chiquito como se usa ahora, que se usan botellitas así, pero era más o menos de tamaño. Hace poco el pastor Eduardo Hijo le regaló a mi suegra Marisa un aceite de la unción que se usaba justamente en una de las vasijas que habían traído de Israel. Y es este tamaño más o menos. Entonces yo me imaginaba la historia de esta mujer con un poquito de aceite y que le hagan traer todos los frascos. ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Para qué voy a traer todo si tengo solo esto? Encima él le da la indicación, le dice, a medida que se vayan llenando, ponerlo a un costado. Sumamente ilógico, sin sentido. Con esta historia quiero sacar 3 puntos. Simplemente 3 puntos. Primero, poner nuestras necesidades a Dios o traer nuestras necesidades a Dios. Actuar en obediencia y experimentar la abundancia de su provisión. Son los 3 puntos, para que no se olviden. ¿Sí? Acercar nuestra necesidad a Dios, actuar en obediencia a Dios, importante salvedad en tiempos actuales, y experimentar la abundancia de su provisión. ¿Amén? ¿Qué hace la mujer en primera instancia? Está pasando una necesidad y va a buscar a Dios, obviamente representado en el profeta, en el hombre que traía palabra de Dios para el pueblo. Se acerca a Dios, muestra fe, aunque sea poquita, como hablábamos hoy, muestra esa fe y se acerca a pedir ayuda a alguien que le puede traer una respuesta de Dios. Que eso también es importante, por eso cuando le dije hoy al comienzo, ¿a quién buscamos o qué hacemos cuando estamos en una situación imposible? Es bueno acercarnos a personas que nos hacen bien y no a personas que nos tiran para abajo. Y no vamos a hablar del poder energético y todas esas cosas que es para otro tema largo. Pero sí es bueno buscar personas que nos ayuden, que nos den fortaleza, que nos den ánimo, y más si conocen a Dios y nos pueden dar ánimo en cuanto a su palabra y dirigir de acuerdo a su palabra. ¿Amén? ¿De acuerdo del versículo que dice, busquen primeramente y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas? Y cuando habla de todas, son todas. No importa la necesidad que estemos atravesando, son todas. ¿Amén? Y el segundo punto es obedecer las instrucciones de Dios, y yo acá le agregué un paréntesis ahí, es aunque nos parezcan ilógicas. ¿Qué le dice el profeta? Anda a tus vecinos. Yo me imagino a la mujer y a los hijos, porque fueron con los hijos a buscar, con 2 de sus hijos, y que la madre, imagínense que le diga, anda a Doña María, que está en la esquina, y a la que está al lado de la verdulería, y también a la otra, y pedirle jarras o vasijas, dicen otras versiones, que vamos a llenar aceite. Primero los hijos creo que la habrán mirado diciendo, pero, ¿qué aceite? Para empezar. Y después, ¿qué explicación le das a los vecinos? Porque le decís, necesito varias jarras, varias vasijas, para cargarlas con aceite. Y algunos quizás la pueden mirar raro, o no entender la situación, y bueno, también me imagino la situación porque no sé por qué, pero yo me la imagino en el comedor de su casa. Esto es muy de mío, pero me imagino un comedor lleno de vasijas de los padres que se empiezan a acumular tuppers. Bueno, uno de cada familia. Yo me imagínense uno azul, el otro negro, el otro color barro, unos más limpios que los otros. Y me imagino el momento donde ella tiene que obedecer y antes de empezar a volcarlo, ver todas las vasijas ahí. Y ahora se va a conocer la verdad. Al borde. Son aclaraciones que va haciendo siempre. Me imagino esto compartiendo ella con sus... La obediencia que... Porque fue a apuntar vasijas y aunque no sabía si se iban a llenar. Pero era lo que Dios le había mandado.
La pregunta que da en este punto es si estamos dispuestos a obedecer a Dios a pesar de lo ilógico que Él nos pida, de lo sin sentido que Dios nos pida. Es difícil. A mí me cuesta, no sé si a ustedes, pero muchas veces Dios me dice, no, hace tal cosa, yo. Y el tercer punto es experimentar la abundancia. Vieron que estoy siendo rápido, son las 12, 10 minutos estoy yo. Experimentar la abundancia de la provisión de Dios. Y acá sí voy a enfocar un poquito más de esto, que ella vive con los hijos. Porque yo me imagino a esa madre, primero en medio de la aflicción. Imagínense, todas son madres las que están acá. Imagínense que están corriendo el peligro de que se lleven a sus hijos. Eso no tiene explicación, ese dolor, esa tristeza porque pasa eso. Y nadie te lo puede contar, solamente la madre lo puede vivir de esa manera. Estar al borde de no sé qué hacer porque me lo llevan, y legalmente me lo pueden llevar. Y después me imagino esa historia de la madre, como les decía, en el comedor con todas las vasijas de todos los colores y diciéndole a uno de sus hijos, tráeme una vasija. Si nada más es esto, tráeme la otra que ya está hasta el borde, tráeme la otra, tráeme la otra. Y es bendición o provisión de Dios tras provisión contándole a sus hijos. Y esa no es una historia que se transmite en palabras, es una historia que se transmite con hechos. Y me imagino al chiquito que le traían la vasija cuando sea grande, cuando cambie la voz y le digo, mamá, ¿te acordás cuando Dios le dijo al profeta que te diga que traigas vasijas y que estaban todos en el comedor? ¿Te acordás que la de doña Marta perdía un poco, pero estaba ahí? La otra que estaba cachada, todas esas vasijas. Y me acuerdo que yo te las llevaba y del frasco no dejaba de salir aceite. Ese chico no se olvida más de eso. No se olvida más de que Dios es proveedor. No se olvida más de que Dios es fiel. Y ella no tuvo que agarrar y decir, vení, sentate acá porque te voy a contar de la Biblia. No, Dios es real. Por eso quiero rescatar de esto lo importante que es acercarlo a los hijos a la bendición de Dios. Y contarle lo que Dios hace en nuestras vidas. Después Pedro le va a contar y le va a decir, mira, Emma, cuando vos eras chiquito se me perdió el celu, y eso le va a quedar a él. Pero después él va a empezar a vivir otras cosas donde él va a ser consciente de lo que sucede, pero no tenemos que dejarlos de lado. Y por eso me gusta cuando el profeta dice, cerrá la puerta y contarle y mostrar, hacerlo esto con tus hijos. Cuando cantás alabanza, cantala con tus hijos. Cuando le estás pidiendo a Dios, contale a tus hijos lo que Dios hizo. Para que ellos sepan que Dios es fiel. Para que ellos conozcan de primera mano que Dios es fiel. Y no porque tengan que estudiar un libro, no porque tengan que... No, Dios es fiel. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. El último punto es, experimenta la provisión, la abundancia de Dios. Dios cuando le trajo provisión, ¿qué dice al final? Dice, se llenaron todas las vasijas y le dice a uno de sus hijos, tráeme una vasija, y dice, no hay más. Y la provisión de Dios cesó cuando no había más necesidad, no había más vasijas. Si había más vasijas, seguiría fluyendo el aceite, que esa es otra muestra de fe que pueda haber. Dios suplió para pagar las deudas, y acá podemos centrarlo si quieren un poquito en lo económico. Pero no solo para pagar, sino para poder vivir después con eso. Antes se enseñaba, no, pero los que aman a Dios tienen que pasar necesidad, porque no sé por qué. Pero el siervo sufrido es el siervo fiel. Yo conozco testimonio de muchas personas que han muerto en la obra por necesidad, que se lo han abandonado. Pero Dios es fiel para proveernos lo que necesitamos y también para bendecir a otros. No olvidemos que los tiempos de necesidad también son para aprendizaje, pero Dios es fiel y Dios tiene poder para hacerlo. Hay una palabra que la cantamos, no es ese, se llama así también, que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? La traducción literal es, Dios es sin límites.
No tiene límite Dios. Él puede obrar lo que Él quiera, como Él quiera, en la necesidad que sea. Dios es fiel y Dios es poderoso. ¿Amén? Amén. Ahora, y con esto termino. ¿Estamos dispuestos nosotros a traer nuestras vasijas vacías, nuestra necesidad delante de Él, de ese Dios poderoso? ¿Amén? Tenemos que animarnos a esas pequeñas necesidades y traerlas a Él. Y esas grandes necesidades imposibles también traérselas a Él. Porque Él no se olvida de ninguna de nuestras necesidades. No se olvida de esa viuda desamparada con sus 2 hijos y no se olvida de nosotros en medio de la dificultad. Quiero que cantemos esta canción que marqué acá, si puede ser. Pero que la cantemos dándole gracias a Dios, a ese Dios que adoramos, a ese Dios poderoso, y que en medio de la necesidad Él va a obrar. ¿Amén? En medio de lo imposible, Dios va a obrar. ¿Amén?